buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 4. Primer cuchillo. Parte 1. Había algo en el edificio frente a él que le dio la sensación de que Totsuki no era solo una academia prestigiosa diseñada para la élite culinaria, sino algo más. Sin embargo, Shirou no podía entender por qué tenía esa sensación de un establecimiento aparentemente normal, aunque demasiado lujoso. Totsuki no estaba compuesto por un solo edificio, sino por una colección de múltiples edificios encerrados detrás de una pared alta que abarcaba todo el campus. Algunos estaban hechos de baldosas duras y granito empaquetados a lo largo de estructuras de acero para soporte. Otros eran más tradicionales y estaban hechos de madera apilada una contra otra y aislada con un tipo de pasta de goma que eventualmente se endurecía. La pura decoración y la estética del lugar fueron suficientes para que incluso Soma se quedara sin palabras. Para empezar, solo había pensado que Totsuki era una escuela culinaria altamente clasificada en la nación y no en el mundo, ya que nunca se molestó en leer las letras más finas de los anuncios. Además, tampoco fue de los que cuestionaron las decisiones de su padre cuando tenían algo que ver con la mejora de su propia cocina. Siempre faltaba una pieza en su propia cocina que le permitía a su padre ganar siempre en sus autocompetencias, y necesitaba encontrarla si quería mejorar mejor. ¿Este es el lugar correcto, no? Soma preguntó una vez, una solitaria ceja levantada. Shirou miró hacia la dirección escrita en letra pequeña en los papeles que Hichir le había proporcionado antes de irse a cocinar al extranjero y asintió lentamente con la cabeza. Esto es todo, aclaró, ambos mirando las gigantescas puertas de madera que conducían al establecimiento. Había numerosos guardias colocados junto a las paredes, y esto sin contar el que todavía ocupaba el examinado fallido que solicitaba otra oportunidad. Parece interesante, dijo Soma después de un momento, su expresión lánguida, casi relajada mientras una sonrisa jugaba en sus labios. Sin embargo, al momento siguiente, los labios de Soma se afinaron al pensar en algo que realmente le preocupaba. Fue en lo que respecta a Shirou. Es posible que Hichir no haya dicho nada demasiado importante con respecto a Shirou Yukira, pero el hombre había insinuado en sus palabras que confiaba en que Shirou aprobara el examen de ingreso. Por lo tanto, Soma nunca se había preocupado mucho si Shirou fallaba. Sin embargo, ahora que miraba cuán imponente aparecía Totsuki como una escuela culinaria altamente clasificada incluso por el mundo, comenzaron a surgir dudas dentro de él. Aún así, creía en su propia familia. La comida que había probado ese día todavía estaba fresca en su mente. Un sabor familiar, y uno que no había conocido desde la infancia. La cocina de su madre, y ella era un talento como ningún otro. Soma asintió con la cabeza, extrañando la mirada inquisitiva que Shirou expresaba sutilmente y haciéndolo suspirar. Shirou realmente se sentía fuera de su elemento hasta cierto punto. Después de enfrentarse a lo que podría considerarse una guerra por un grial que le concede los deseos y que casi acaba con su vida en numerosas ocasiones, cambiar a una vida de cocina fue un poco discordante. La única ventaja de toda la situación, además de encontrar a su familia relacionada con la sangre, era que en secreto le encantaba cocinar. Era su único pasatiempo en el que era extremadamente hábil debido a que tenía un padre adoptivo que de alguna manera podía reducir incluso los huevos revueltos a carbón negro. Era absolutamente incomible y se atribuyó a sus propios fracasos culinarios tempranos para salvar la dignidad de Kiritsugu frente a Taiga Fujimura, a quien tuvo que recordar visitar en algún momento después de irse repentinamente a estudiar al extranjero. Independientemente de lo que pueda sentir en este momento, la situación actual lo mantenía alejado de cualquier otra reflexión. Soma ya se había acercado a los guardias en la puerta principal de la Academia Totsuki y les había dado los documentos de solicitud que Hichir ya había preparado con anticipación. Eran documentos oficiales que detallaban la educación previa de Soma y el estado actual para ser elegible para solicitar el examen de ingreso de Totsuki. El único problema era con respecto a Shirou. La mayor parte de su historia se había dejado en blanco hasta que Hichir pudo ponerse en contacto con Taiga Fujimura para obtener un registro de su transcripción en la Academia Omurahara. Como tal, ni él ni Soma podían predecir si Totsuki le permitiría desafiar el examen o no.
Inesperadamente, lo aprobaron para el examen de ingreso después de una inspección minuciosa y un interrogatorio rápido. Con el ceño fruncido, no podía entender cómo todo el asunto había pasado tan fácilmente. En general, si uno estaba aplicando a una institución sin un registro claro, casi siempre se encontraría con una denegación. Porque los registros en blanco podían significar cualquier cosa, buena o mala. Lo que ni Shirou ni Soma podían saber era cuánto peso tenía la única firma en la parte inferior de los papeles. Porque fue firmado. Saiba Hoichiro, un ex miembro de Elite Ten de Totsuki Academy. Un grupo de los chefs más talentosos clasificados incluso en el mundo. Era conocida como la lengua de Dios, debido a su posesión del paladar más selectivo conocido por la humanidad. Una mujer de estatura moderada y una expresión fría e indiferente que podría hacerse pasar por arrogante. Por otra parte, tenía derecho a hacerlo. No solo poseía el título de Gotonge, sino que sus habilidades culinarias eran más que simplemente excepcionales, era extraordinaria. Como estudiante de primer año, generalmente sería imposible encontrar un asiento en la élite de los 10, pero ella solo con su habilidad ya había tomado el lugar del 10º asiento del consejo. Su nombre era Erina Nakiri, la nieta del mismo hombre que era el director de la Academia Totsuki, Sensaemon Nakiri. Tenía el cabello rubio miel lacio que caía en cascada por su espalda como una cascada de agua, mechones dorados que brillaban con un brillo vibrante bajo la luz, y el rebote cuidadoso de sus pasos. Había un cierto aspecto de sí misma que parecía reprimido detrás de su postura y expresiones cuidadosamente dispuestas, pero era algo que solo aquellos cercanos a ella podrían entender. Hizo una pausa, su mirada se centró en la gran cantidad de nombres que completaron la hoja de solicitud que estaba a cargo de clasificar y gradualmente comenzó a desinflarse. Su pecho de gran tamaño se sentía aún más pesado de lo normal cuando sus hombros cayeron en respuesta. Después de todo, ella era la examinadora principal del examen de ingreso de Totsuki, debido a circunstancias específicas orquestadas por su abuelo. Ella frunció el ceño, los labios rojos cereza se fruncieron, mientras sus ojos casi tardaban un minuto completo en simplemente pasar por alto todos los nombres. Simplemente había demasiados y, hablando honestamente, no tenía mucha confianza en que la mayoría de ellos pasarán. Por lo tanto, la larga lista de nombres era rudimentaria y no era algo en lo que quisiera perder el tiempo. No obstante, le habían asignado ser la examinadora del examen de ingreso para obtener algún tipo de experiencia que le faltaba. Como tal, no podía simplemente ignorar la tarea que se le había encomendado sin una razón adecuada. Ella suspiró, un dedo girando distraídamente el flequillo lateral que cruzaba parcialmente sus mejillas. Señora Nakiri, una voz la llamó desde la distancia. Hizo una pausa en su exploración de los nombres y en su lugar miró a uno de los hombres de su abuelo que vestía un traje negro y una corbata a cuadros. Él fue el ayudante enviado por su abuelo para ayudarla con diversas actividades durante el transcurso del examen. Por supuesto, prefería que su amiga Isako ocupara ese puesto, pero extrañamente iba en contra de las instrucciones de su abuelo de no traer a nadie con quien estuviera asociada. Una persona fría e insensible. Alguien que era franco y con quien no era fácil llevarse bien. Estas eran palabras aptas para describir a Erina, y una de las cosas que siempre había preocupado a Sensaemon Nakiri. Porque Sensaemon sabía que era difícil abrirse a su nieta porque ella misma nunca reveló sus verdaderas emociones. Por ejemplo, si le gustara algo que otros pueden percibir como débil, entonces lo negaría sin un solo cambio en su expresión. Por otra parte, en realidad no era su culpa haber resultado de esta manera. En cambio, la culpa fue de su infancia y de su crianza. Era un pasado que siempre hacía que Sensaemon frunciera el ceño cada vez que lo recordaba. Por otra parte, también era parte de la razón por la que Sensaemon adoraba a Erina de vez en cuando. ¿Pasa algo? Erina preguntó secamente, la agudeza de sus ojos lo suficiente como para desconcertar a cualquiera que acababa de conocer. En cierto modo, era inquietantemente similar al de su padre, y eso fue más que suficiente para hacer que el hombre enviado por Sensaemon sintiera un sudor frío. El próximo lote de examinados ya está esperando en el área de cocina 6D, informó el hombre con un gruñido. No podemos comenzar el examen sin ti y, como tal, me tocó a mí llamarte. El estado de ánimo de Erina decayó. 6D. Ella quería aclarar.
por lo que se le había notificado, solo recibiría un lote de examinados a granel cada hora. El área de cocina C ya era lo suficientemente grande para albergar a casi 100 solicitantes, y el área de cocina D aún más. Por lo tanto, porque ambas habitaciones se llenaron de repente, el hombre enviado por Sensaemon claramente notó la confusión de Erina e inmediatamente la complementó con una explicación. En general, los guardias afuera ayudarían a filtrar la cantidad de solicitantes enviados uno a la vez hasta que se alcance una cierta capacidad, comenzó el hombre antes de toser en su mano y luego continuar. No sucedió esta vez. Erina permaneció en silencio, pero fue suficiente para que cualquiera supiera que simplemente estaba esperando una explicación más detallada. El hombre del traje se rascó la cabeza y se encogió de hombros. No entiendo por qué permitirían que más solicitantes tomaran el examen y excedieran la capacidad del área de cocina C, pero deben tener sus razones. Son los guardias seleccionados por tu abuelo, por lo que no harían algo tan sin sentido. Solo para molestarte con más trabajo. Erina soltó un suspiro. Y como tal, ahora tengo que organizar el examen para 2 áreas de cocina diferentes, declaró Erina, con el ceño fruncido en su rostro. Que así sea entonces. Comenzaré con el área de cocina C. ¿Tienes la lista de participantes contigo? El hombre asintió antes de darle a Erina los examinados actuales en el área de cocina C, y luego se fue para darle tiempo a Erina para que se preparara. A solas, Erina observó cómo las sombras formadas por el sol se extendían a medida que las nubes en el cielo se desplazaban gradualmente sobre su cabeza. La luz de la habitación se hizo tenue, las únicas fuentes de luz provenían de las pocas bombillas incandescentes que se encendían al pasar. Gradualmente, se movió hacia la encimera y sacó su uniforme blanco estándar de chef, recordando al hombre que consideraba el mejor chef y preguntándose si alguna vez alcanzaría su nivel. Era una pregunta y un deseo que siempre había sido una de sus principales fuerzas impulsoras para seguir su carrera en la cocina. Aún así, ahora no era el momento de permanecer inactivo. Miró a los participantes del área de cocina C, y su impresión de que alguien pasaba ya había tocado fondo. Más aún cuando consideró la posición de un candidato en particular marcado para ser considerado por los guardias de Totsuki, quienes eran ex-chefs. Un chef de comedor de clase baja. Los labios de Erina se curvaron, la arrogancia nacida de una infancia estricta hizo que despreciara a otros de menor posición. Soma Yukira. El nombre jugaba en su cabeza. ¿Valía la pena su esfuerzo? Ella no lo creía así. Como tal, decidió que el examen de ingreso del área de cocina C ya era una causa perdida y que debería cambiar las cosas solo para divertirse un poco en un día aburrido. Se tomó un momento para reflexionar sobre los detalles de sus acciones y luego se fue. La idea de un plato de huevos jugando en su mente. Cuando Soma le aseguró que todo estaría bien un momento antes de que él y Soma se separaran, ya había tenido la sensación de que no todo estaría bien. Era un sentimiento que era instintivo. Algo de lo que podía presumir debido a las numerosas situaciones en las que ese sentimiento se había hecho realidad en el caso de Rin y Saber. Como tal, cuando Soma se fue al área de cocina C, y fue conducido hacia el área de cocina D, levantó la guardia y escudriñó minuciosamente su entorno. Se decía que el área de cocina D era un poco más grande que el área de cocina C, y cuando Shirou fue conducido a él por primera vez, no pudo evitar sentirse eufórico por dentro. Era como si estuviera viendo su cocina ideal ante sus ojos. Todos los electrodomésticos que uno podría necesitar estaban disponibles para su uso, ollas de acero inoxidable, hornos y cuchillos alineados junto a las encimeras o colocados dentro de espacios huecos. Soltó un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo y apartó la mirada a la fuerza de su cocina ideal mientras su sensación de inquietud nacida de la intuición se intensificaba con cada minuto que pasaba. Sus ojos finalmente se inyectaron en sangre con la minuciosidad con la que examinaba el área y los rostros de las personas. Había numerosos juegos de cocina distribuidos en el área grande del área de cocina D, y la mayor parte de la iluminación era el resultado de las luces fluorescentes superiores diseñadas en forma de varilla para expandir mejor la propagación de la luz blanca. Muchos comenzaron a notar su intensa mirada, pero ninguno se pronunció en su contra debido a su propio nerviosismo por el próximo examen de ingreso. Pasaron 5 minutos, seguidos de 10. Y en este punto, se volvió seguro de un hecho.
el hecho de lo que su intuición le estaba advirtiendo. La tormenta que se avecina. Una bola de furia femenina reprimida. Sí, de hecho, su intuición con respecto a las mujeres le decía que huyera lo más lejos posible para no terminar involucrado en otro fiasco que ganaría la ira de Rin y Saber. Se puso nervioso, una parte de él incluso se aferró instintivamente a su propia reserva de energía mágica mientras se tensaba. Quería correr, estar en cualquier lugar que no fuera donde estaba ahora, pero no tenía más remedio que quedarse. Para bien o para mal, no podía simplemente abandonar a su hermano menor relacionado con la sangre. Pasaron otros 10 minutos antes de que su expresión se pusiera rígida. Bajo y aquí, una hermosa mujer entró con cabello rubio y atado en una cola de caballo detrás de su cabeza, y en el mismo momento en que sus miradas se encontraron, él fue nivelado con una mirada helada. La intuición era una perra. Erina Nakiri estaba lejos de estar contenta. De hecho, estaba enfurecida. Acababa de llegar del área de cocina C, donde terminó cambiando el examen para satisfacer sus antojos de un plato de huevo del que no esperaba nada. Sin embargo, terminó recibiendo uno, y por la única persona a la que había menospreciado desde el principio. Soma Yukira, el chef de restaurante de clase baja, que ella había supuesto fracasaría a pesar de todo. Aunque odiaba admitirlo, en realidad encontró que el plato de huevo que Soma había hecho estaba en su paladar. De hecho, estaba abrumadoramente impresionada con su plato. Sin embargo, ella le falló independientemente debido a su indiferencia y actitud arrogante que sabía que la irritaría sin fin. Quizás incluso más que eso era el hecho de que admitir a alguien de la posición social de Soma sería una amenaza para su orgullo. No obstante, una parte de ella todavía se sentía culpable por fallar a alguien que sabía que tenía las habilidades necesarias para aprobar. Esa culpa pronto se transformó en frustración y una ira creciente que sentía que necesitaba desahogar. Desafortunadamente para Shirou, se había convertido en su objetivo. Desde el mismo momento en que lo vio, pudo ver el parecido que tenía Shirou con Soma. El cabello rojo y los ojos de color bronce eran suficientes indicadores de que tales similitudes eran difíciles de reproducir en un tercero. Se tragó las palabras que quería decir en ese momento y rápidamente miró hacia abajo a la lista de los examinados del área de cocina D. Como era de esperar, cuando se encontró con el nombre de Shirou Yukira, ya sabía a quién pertenecía ese nombre. Su mirada se volvió gélida, las intensas llamas de su ira interior se reflejaron en un aura fría. Ella inhaló, su espalda se enderezó y su expresión se volvió vacía. Mi nombre es Erina Nakiri, y seré su examinadora para este examen de ingreso, dijo, ignorando los jadeos de los examinados frente a ella. Su título de dios Tonge siempre se le había atribuido a su nombre, y por muy famosa que fuera Tostuki, muchos ya deberían haber oído hablar de ella. Los jadeos y las exclamaciones de sorpresa eran algo común para ella que ya había aprendido a ignorar. Sin embargo, esta vez, no pudo evitar sentirse agraviada cuando Shirou, al igual que Soma, no parecía tener ninguna reacción ante su nombre. Simplemente no la conocían o lo estaban haciendo a propósito. Solo pensar en la actitud arrogante de Soma ya estaba inclinando la suposición en la mente de Erin hacia la última opción. Apretó los dientes, pero nadie se dio cuenta debido a la conmoción causada por su anuncio de ser el examinador. Nadie debería haberse dado cuenta, pero Shirou lo hizo con su aguda vista. Esto no pasó desapercibido para Erina, cuya impresión de Shirou aumentó de inmediato, lo que provocó que su ira y frustración la abandonaran temporalmente. El hecho mismo de que Shirou pudiera notar un movimiento tan diminuto de su parte significaba que su ojo de discernimiento estaba en un nivel superior o incluso superior al de ella. Lo que eso significaba en términos de cocción era que era mucho más fácil determinar el estado del producto que se cocinaba, por lo que era poco probable que estuviera demasiado cocido. El ennegrecimiento de la carne tierna, o la crudeza rosada que queda en la carne poco cocida, con un buen ojo, uno sabría exactamente cuándo ajustar para acomodar una cocción uniforme. Era una habilidad que todos los chefs necesitaban aprender, pero según los registros en el archivo de Shirou que le proporcionaron, Erina estaba segura de que Shirou no había recibido capacitación formal con respecto a nada relacionado con la cocina. Entonces, talento natural o fue algo desarrollado a través de deportes intensivos donde la visión dinámica era clave.
No sabía la respuesta, pero una parte de su expresión se suavizó. Si había algo diferente entre Soma y Shirou que ya podía distinguir, era que Shirou parecía ser un hombre humilde. Se paró frente a ella junto con el resto de los examinados, pero ni siquiera apartó la mirada de ella para jugar con otras cosas. Toda su atención estuvo en ella desde el principio, haciendo evidente que estaba atento a sus palabras. Tampoco había señales de una actitud arrogante. Lentamente, su expresión comenzó a suavizarse. Incluso si Shirou fuera como Soma y pudiera haber venido de un restaurante de clase baja, podría apreciar el talento. Y una parte de ella le decía que había más en Shirou de lo que parecía. Apartó la mirada de Shirou y rápidamente se aclaró la garganta para hablar. Quiero un plato a base de pollo, dijo explícitamente sin pausa, el sonido de su voz como un timbre agradable. Ya había cambiado las reglas de examen para el área de cocina C, por lo tanto, decidió hacer lo mismo con el área de cocina D para que las cosas fueran justas. No importa qué tipo de plato hagas, siempre que incluya pollo como ingrediente principal. Si alguno de ustedes puede hacer algo aceptable para mi paladar, entonces pasa. Tan pronto como sus palabras salieron de su boca, hubo una ola de descontento no expresado. La mayoría de los examinados que postulaban a Totsuki eran hombres y mujeres jóvenes sin experiencia, y todos sabían lo difícil que era que algo fuera aprobado por la lengua de Dios. Erina Nakiri era famosa por su paladar selectivo. Incluso sin ser chef, su capacidad para distinguir la textura y el sabor de todo tipo de alimentos la convertiría en una de las mejores críticas gastronómicas del mundo. Pasar una reseña de ella era casi inimaginable. Y en los murmullos silenciosos del grupo de examinados, el sonido penetrante de un cuchillo al ser sacado resonó para que todos lo escucharan. Todas las miradas se volvieron hacia el único hombre que había aceptado el desafío. Un joven que era notablemente alto y que poseía una espalda ancha que parecía confiable. Su cabello rojo estaba algo desordenado y fuera de lugar, y su expresión tímida solo hacía que pareciera que estaba destinado a fallar. Sin embargo, a pesar de todo, este joven había sido el único que no se doblegó ante la presión conocida como Erina Nakiri. Shirou, el joven en cuestión, en realidad encontró extraño que se hubiera convertido en el centro de atención. No se suponía que iba a hacer un plato a base de pollo. En realidad, no fue tan difícil, y el pollo fue quizás una de las carnes más fáciles de trabajar para los jóvenes chefs, ya que era un indicador natural. Cuando la carne rosada del pollo estaba cocinada, cambiaba a un blanco deslumbrante para que el chef supiera que la carne estaba lista. Como tal, el riesgo que implicaba para los cocineros primerizos que manipulaban pollo era bastante insignificante. Mientras uno viera rosa, eso significaría que el pollo aún no se había cocinado. Numerosas recetas de pollo fueron las más conocidas en todo el mundo por el amor de la gente por los productos a base de aves. Como tal, ¿por qué había sido él el único en comenzar un plato mientras que otros habían quedado perdidos en su lugar solo por Erina Nakiri? No lo sabía, ni pensó mucho en ello. Porque solo una cosa importaba ahora. Terminar con todo dentro y fuera del área de cocina de lo antes posible. Entendió desde el momento en que Erina lo había mirado al principio que no le agradaba por una razón u otra. No quería estar cerca para entender por qué, porque si ella era como Rin, entonces sus oídos no saldrían ilesos. Ignoró la mirada de todos a su alrededor y en su lugar se centró en el reloj digital que mostraba cuánto tiempo tenía para preparar su plato. 1 hora fue todo lo que se dio. Luego miró el cuchillo que había sacado desde el principio y comprobó su filo mediante el análisis estructural. Satisfecho, el cuchillo giró en su mano con un movimiento constante, su otra mano la usó para sujetar su cabello hacia atrás para evitar que algún mechón cayera en el plato. Puedes obtener tus ingredientes de la sección de almacenamiento en la pared del fondo, dijo Erina, algo sorprendida por la destreza de las manos de Shirou. No se le cobrará nada, sin importar qué tan alto sea el grado del ingrediente que use. Shirou asintió y rápidamente reunió sus ingredientes antes de regresar a la única sección de cocina que estaba acomodando bajo el escrutinio de Erina y los demás examinados. El pollo era un producto amado por muchas personas en el mundo, y un plato que incluso el mismo Shirou había manipulado una vez mientras estaba bajo el cuidado de Kiritsugu.
Retiró el pollo crudo del resto de los ingredientes que había tomado del área de almacenamiento y lo colocó sobre una gran tabla de cortar de plástico. La mejor parte de un pollo no estaba en la carne en sí, sino en la piel. El delicado crujido y el sabor del pollo cuidadosamente empanado era algo que ningún amante de la carne de pollo podría prescindir. Para la piel también aporta textura, el crujido duro a un interior jugoso y tierno. Tomó el cuchillo en sus manos y metódicamente cortó el pollo en segmentos después de quitarle la piel alrededor de un tercio del camino. Las especias eran necesarias para todos los alimentos, y el pollo no era una excepción. La sal y la pimienta eran generalmente los mejores condimentos para la mayoría de los alimentos y, como tal, las había incluido en la lista de ingredientes que había sacado del almacén de la cocina. Dejando la piel del pollo ligeramente pelada, sacó un tazón y comenzó a mezclar las especias. Sal, pimienta, tomillo, romero. Era una mezcla que producía un olor peculiar y almizclado a hierbas y clavo machacado. La nariz de Erina se contrajo mientras miraba, pero más que eso, estaba atónita. No era porque Shiro estuviera haciendo algo revolucionario, sino que era la habilidad que Shiro había mostrado al hacerlo. Pelar la piel de un pollo sin dañarlo con un cuchillo afilado era casi imposible para los chefs principiantes. Sin embargo, Shiro lo había hecho tan fácilmente como un experto. Con la conclusión que había hecho de que Shiro no tenía antecedentes en lecciones culinarias a diferencia de Soma, esta hazaña suya fue notable. En lo que respecta a las especias, se debe lograr una proporción única para crear algo sustancial, ya que demasiado de algo nunca es bueno. Demasiada pimienta, por ejemplo, y la boca quedaría constantemente seca. Demasiada sal, y nadie la comería independientemente de los ingredientes que se usaran. En lo que respecta a las hierbas, demasiadas, y dominarían el sabor del plato principal. El hecho de que su nariz reaccionara significaba que Shiro estaba haciendo algo bien y usando las cantidades correctas de todo. Ella gruñó y se obligó a detener la contracción de su nariz, ya que estaba debajo de ella para reaccionar ante un producto sin terminar. Aún así, una parte de ella en realidad estaba mirando expectante de una manera similar a la que había sentido al presenciar la preparación de Soma. Shiro colocó una cucharada de aceite de oliva y mantequilla en su mezcla de especias antes de mezclarlas para formar una mezcla granulada que estaba más cerca de una sustancia pastosa. Metió las manos sin dudarlo y comenzó a enjabonar el condimento directamente sobre la carne de pollo antes de volver a colocar la piel encima. Cuando se cocina, la piel atraparía el condimento dentro y permitiría que la mantequilla y el aceite se filtraran sobre la carne de pollo para crear un interior tierno. Lo colocó en el horno y lo horneó a fuego lento, permitiendo que el exterior se volviera crujiente mientras el interior se impregnaba con el condimento que había creado. Era un olor que hacía que uno salivara. Pero además de eso, el sonido de una sartén friéndose pronto resonó. Lo que generalmente acompañaba al pollo eran innegablemente las verduras. Y las verduras frescas eran las mejores verduras. Se arrojó una variedad de verduras sobre una tabla de cortar y se cortaron en cúbitos. El cuchillo se movía tan rápido que parecía que había múltiples versiones de ellos que aparecían de la nada y aceleraban el proceso. Erina y los otros examinados tuvieron que parpadear para asegurarse de que sus ojos no los engañaran, pero en ese momento, Shiro ya había terminado y había dejado el cuchillo a un lado. Si había algo que sabía, era que su habilidad con los cuchillos había comenzado desde una edad temprana. Él era una espada, y en su juventud, donde todo lo que tenía que hacer era cocinar para Kiritsugu y los demás, sus cuchillos se habían convertido en sus espadas más fuertes. «Soy el hueso de mi cuchillo». Sacudió la cabeza, sintiéndose algo alterado de repente. Sin embargo, continuó. Tirar las verduras cortadas en cúbitos en la sartén y luego enjabonarlos en salsas ricas. Cocinar era un arte. Una magia, pero no. Porque era una magia creada no a través de un poder externo o interno, sino de las emociones que los chefs que hacían ponían en la comida. Alimentos para la comodidad. Comida para el dolor de cabeza. Existían todos los tipos de alimentos, y todos podían provocar emociones fuertes en los demás. Lo había visto de primera mano en el caso de Soma y Hichir cuando cocinaba para ellos. Quizás podría existir algo así como el héroe de la comida.
Sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos menores y en su lugar comenzó a concentrarse, entrando en una zona de concentración que solo se encontraba cuando cocinaba. El olor a pollo y el olor a vegetales fritos flotaban en el área de cocina de... «Me parece bastante hábil», murmuró una persona. «Huele bien también», dijo alguien más. «Pero, ¿de verdad crees que aprobará?». Una voz celosa habló. «Depende, mira a Nakiri». De hecho, cuando los otros examinados que renunciaron al examen miraron a Erina, fue para ver una expresión increíblemente seria en su rostro. Lo que Shirou le había mostrado a través de su propia habilidad natural fue suficiente para que ella reevaluara sus pensamientos iniciales sobre Shirou. Todo lo que estaba haciendo, cada acción que estaba emprendiendo, lo había visto muchas veces antes. Y, sin embargo, la diferencia era el momento. Sus ojos recorrieron el color de las verduras fritas mientras que al mismo tiempo notaba el dorado de la piel del pollo en el horno a través del pequeño cristal en el frente. Los movió a todos, volteándolos hacia un lado poco cocido para un asado perfecto. Su sincronización fue impecable. Casi como si supiera el momento exacto en que algo se quemaría o perdería sabor e inmediatamente reaccionaría. Lo que lo hizo aún más impactante para Erina fue el hecho de que Shirou no tenía educación culinaria de la que hablar, lo que significa solo una cosa. Era una habilidad natural. Y a un nivel aterrador en eso. Este nivel de habilidad natural. Genio gourmet. Erina miró el reloj digital que hacía tic-tac y luego volvió a mirar a Shirou con escrutinio. Solo quedaban unos 10 minutos y el olor que flotaba en su nariz ya le estaba haciendo salivar. Tragó saliva, internamente ansiosa por probar un plato creado en el momento perfecto para asegurar un resultado óptimo. Algo que no estaba demasiado cocido, pero tampoco demasiado crudo. Esos eran siempre los mejores tipos de comida. Los que están perfectamente en el medio. Uno con el equilibrio perfecto. Cuando la pantalla de tiempo digital reveló que solo quedaba un minuto antes de que se sirviera el plato, Shirou se apresuró a organizar todo en un solo plato que sirvió humeante en una mesa. Con eso, el reloj digital zumbó con fuerza, pidiendo que se detuviera cualquier otra cocción. Shirou se quitó el delantal y la ropa de chef que estaba usando y se paró al lado donde todos los demás examinados esperaban el veredicto de Erina sobre el plato de Shirou. Era un pollo asado al horno servido con salteado de vegetales dulces y adornado con verduras frescas. El brillo del aceite sobre la comida creaba una apariencia brillante que reflejaba la luz de las luces del techo. Solo su apariencia era apetecible, y cuando Erina cortó lentamente la piel crujiente de pollo y el pollo mismo, una ráfaga de vapor escapó y voló por el aire con una fragancia embriagadora. Fue solo cuando Shirou notó que la cara de Erina comenzaba a sonrojarse y distorsionarse que se dio cuenta de lo que iba a pasar exactamente cuando finalmente le diera un mordisco. Se puso nervioso, pensando en el incidente con Yaeko y sabiendo que si volvía a suceder algo así, una parte de él que se aferraba a una realidad normal se rompería. Simplemente no tenía sentido. Se suponía que nadie debía reaccionar así a la comida. Hasta que fue al restaurante Yukira, nunca había visto que sucediera algo así. Cuando el tenedor se hundió en la carne blanca y tierna, y Erina se llevó un trozo de pollo a la boca junto con una hilera de verduras, el rubor en su rostro se hizo aún más evidente. Literalmente cubría sus mejillas con un tono rosado que cualquiera podía notar. Estaba temblando de emoción, el rastro de saliva que dejó cuando envolvió el trozo de pollo en su boca fue un espectáculo tentador, pero fue la gota que colmó el vaso. No más. Presa del pánico y nervioso, Shirou se negó a que destruyeran su sentido común. Por lo tanto, él se escapó. Se escapó tan rápido que nadie fue capaz de decir que se había ido hasta que Erina salió de su aturdimiento inducido por la comida y se dio cuenta de que se había ido. Ella miró fijamente. Y entonces la ira brotó de su interior. Ella había sido engañada por su modestia. Shirou era como Soma Yukira, igual de arrogante. ¿Cómo podría Shirou haberse ido sin siquiera escuchar su juicio sobre su comida a menos que creyera con certeza que aprobaría? Fue increíblemente arrogante. Apretó sus manos en puños, un nombre se convirtió en la fuente de toda su desahogo, incluso cuando golpeó los documentos de solicitud de Shirou con un file como el de Soma Yukira. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores.
J.R. Luna, Aoeri Kine, Jeremy Aiden D. Nota. Wow, ha pasado mucho tiempo desde que se actualizó y espero que los estilos de escritura coincidan. Sin embargo, tengo que decir que el anime y el manga para esto siempre son entretenidos. com/Parcasius. Capítulo 5. Primer cuchillo. Parte 2. Su nombre era Sensaemon Nakiri, el director de la Academia Totsuki y abuelo de Erina Nakiri. Al igual que Erina, Sensaemon solía tener largos mechones de cabello rubio sueltos recogidos detrás de la espalda, pero luego se tornó de un gris opaco con la edad. Era viejo, un hombre que había visto muchas cosas en su vida y se podía decir que tenía muchos remordimientos, la mayoría de los cuales se relacionaban con el manejo de los asuntos de su familia. Tenía un yerno lejano, a quien él mismo había desterrado por determinadas circunstancias, y una nieta con personalidad torcida por dichas circunstancias. Levantó una mano para rascarse una picazón en la sien mientras pensaba, el movimiento le hizo sentir una ligera resistencia del yukata que llevaba puesto, que estaba sujeto por una faja blanca. Por otra parte, la mayor parte de su ropa estaba bastante tensa en su figura debido a su físico. No era que fuera demasiado corpulento ni nada por el estilo, era solo que a pesar de su edad, los músculos estriados y tonificados de su juventud no podían permanecer ocultos. Incluso el más pequeño arrebato de su parte podría rasgar sus prendas superiores con una simple flexión. En cuyo caso, se convirtió en uno de sus factores definitorios al juzgar la calidad de los alimentos. Pues al probar un manjar, el estremecimiento involuntario de su cuerpo musculoso que desgarraba su ropa era suficiente indicación de lo que sentía por el plato. Completamente satisfactorio, delicioso incluso. Era natural que sintiera tal cosa al probar la comida, ya que él mismo era el director de una escuela culinaria. Sin talento, personalidad de impulso en la generación más joven, ¿cómo podrían disfrutar las artes culinarias en todo el mundo? Su forma de pensar no estaba mal, pero también fue lo que permitió que un yerno como Asami Nakiri entrara en su familia a pesar de conocer las ambiciones que Sensaemon había visto en él entonces. Independientemente de las quejas que tuviera sobre sus decisiones pasadas, tenía que dejar de mirarlas y, en cambio, trabajar hacia el presente. Más específicamente, sobre el temperamento de su querido nieto. Una cuchara encontró su camino hacia su boca, llevando consigo un plato fragante y muy caliente, que usaba huevos como ingrediente principal. Probó el plato en su boca, sus dientes rechinaron sobre las suaves texturas, mientras un agradable sabor se extendía por toda su boca. Un plato del tipo hogareño que hizo que sus ojos se abrieran como platos al pensar. No estabas en el nivel en el que se quitó la ropa involuntariamente, pero estuvo cerca. Observó el formulario de solicitud que estaba sobre el mostrador y no podía entender cómo Erina había estado marcando los criterios para el examen de ingreso de Totsuki. Había una gran marca de suspenso impresa en negrita en la solicitud, y solo pudo sonreír irónicamente cuando notó la foto y el nombre del solicitante. Soma Yukihira. Sensaemon hizo una pausa por un momento mientras miraba los papeles, viendo cuán similar parecía Soma con Saiba Hoichiro antes de sonreír. Ya podía imaginar un año inolvidable, como ese año en el dormitorio Polar Star, y sin embargo, el papel de solicitud debajo del de Soma fue lo que hizo que Sensaemon frunciera el ceño. El periódico figuraba como Shirou Yukihira, el hijo mayor y perdido de Saiba, que había desaparecido desde el desafortunado incidente en Fuyuki con los incendios evidentes incluso en la actualidad. Para ser honesto, Saiba le había pedido un favor con respecto a este hijo mayor que, incluso si las habilidades culinarias de Shirou no estaban a la altura, lo cuidarían en los terrenos privados de Totsuki. De esta manera, Shirou podría estar exento de la mayoría de las duras políticas de Totsuki en el corto plazo para ver si el carácter potencial y fuerte que Saiba había dicho sobre Shirou era cierto o no. En este sentido, Sensaemon en realidad tenía bastante curiosidad. Saiba era un tipo de hombre serio a pesar de su actitud relajada. No afirmaría descaradamente que alguien tiene potencial en la cocina sin una razón justificable y sin confianza.
Por supuesto, el hijo mayor de Saiba siempre había sido un tema delicado para el hombre, lo que hacía que Sensaemon no pudiera descartar la posibilidad de una sobreestimación, y era precisamente por eso que fruncía el ceño. A diferencia del plato de Soma Yukira que había podido tener en sus manos, la comida que Shirou Yukira había servido estaba actualmente fuera de su alcance debido al hecho de que los platos se crearon en salas separadas. Solo había tenido la suerte de obtener el plato de Soma porque había estado cerca de la primera área de cocina antes de que los empleados tiraran los platos que se consideraban fallas debido a la política. Como tal, cualquier idea de mudarse a la otra área de prueba para encontrar el plato de Shirou fue inútil, ya que Sensaemon sabía que lo más probable es que ya lo hayan tirado. Suspiró, una mano moviéndose hacia sus bolsillos para sacar el sello de aprobación de la familia Nakiri antes de estamparlo sobre la evaluación fallida de Erina de Soma Yukira, pasando de largo. Al final, la evaluación de Erina de un file fue injustificada para Soma Yukira. Por lo tanto, como director de Totsuki, Sensaemon tuvo que enmendarlo como era su deber. Sin embargo, para Shirou Yukira, Sensaemon quedó en un callejón sin salida. Por un lado, confiaba en el juicio de Erina, pero por otro, acababa de ver por sí mismo que su nieta podía ser bastante mezquina. Una mano se rascó la barba que rodeaba su rostro, antes de que finalmente decidiera un curso de acción. Solo el tiempo dirá si ese potencial es digno de atención o no. En lugar de criticar una evaluación aprobada sobre el documento de solicitud de Shirou, Sensaemon dejó una pequeña nota hecha de acuerdo con la solicitud de Saiba y su propia curiosidad y juicio. Cuando Sensaemon salió de la habitación y los empleados de Totsuki reunieron todas las solicitudes, todo lo que vieron con respecto al resultado de Shirou Yukira fue una sola palabra deslumbrante: clasificado. Ahora que Shirou lo pensó, debería haber sabido que algo extraño estaba sucediendo desde el momento en que Soma recibió una llamada informándole de sus documentos de solicitud aprobados para la Academia Totsuki. En ese momento, sin embargo, había sido demasiado considerado con la llamarada competitiva que brilló en los ojos de Soma para sacar a relucir alguna de sus sospechas. Más aún cuando supo por la expresión nerviosa y poco dispuesta de Soma que debió haber creído que hizo algo aceptable y aún así fracasó. Por otra parte, con la forma en que Erina Nakiri lo había fruncido el ceño debido a su simple relación con Soma, probablemente no quería saber la historia. En lo que respecta a su propia evaluación, fue aún más desconcertante y debería haber sido un indicador principal de que algo andaba mal. Literalmente había salido de su propio examen sin esperar su evaluación. Como tal, ¿cómo era posible que él hubiera pasado? Los exámenes en vivo eran generalmente profesionales. Antes de la evaluación, irse equivalía a perder por descalificación y, sin embargo, aprobó. Era demasiado difícil creer que no había matices involucrados, por lo que fue un tonto por haberlo seguido tranquilamente. Como era de esperar, cuando él y Soma regresaron a la Academia Totsuki, lo separaron de Soma, quien estaba programado para asistir a la asamblea de estudiantes de primer año, y lo llevaron a otro lugar. Era un área bastante apartada ubicada en una pequeña colina rodeada por un corral por un lado y un bosque por el otro. En el centro, cerca del pie de la colina, había una pequeña villa de estilo japonés con puertas corredizas shoji y esteras de tatami colocadas en cada habitación visible. Si tuviera algo con lo que pudiera relacionarlo, sería su propia mansión en Fuyuki, donde fue criado por Kiritsugu Emiya. Las únicas diferencias estaban relacionadas con el tamaño, ya que su mansión en Fuyuki estaba más espaciada con paredes altas para privacidad en lugar de la cerca de bambú alrededor de la villa. Exquisito, sería una palabra bastante adecuada para describir el lugar y el paisaje, pero no podía entender por qué fue dirigido específicamente a él. Estoy seguro de que puede tener ciertas preguntas, pero el director ha dicho que le informará de su situación más tarde una vez que se haya instalado en la villa. La mujer que lo guiaba inclinó la cabeza, con una sensación de curiosidad y respeto. Sus ojos mientras lo miraba fijamente. Sin saberlo, su evaluación de Classified por Sensaemon Nakiri lo había hecho famoso en Totsuki, ya que tal evaluación nunca había ocurrido antes. Muchos conocían a Sensaemon, el director de Totsuki, para poder discernir la calidad de cualquier plato y poder evaluarlo sin pensar demasiado. El mismo Sensaemon fue una de las personas que ayudaron a Erina Nakiri a poseer su lengua de Dios como alimento.
Como tal, para recibir una calificación de clasificado de alguien como Sensaemon Nakiri, Shirou Yukira era alguien de gran importancia o un chef cuya habilidad no podía calificarse. Totsuki era una escuela culinaria que era la mejor, si no la mejor, del mundo. Muchos estudiantes influyentes se habían postulado y aún no habían logrado cumplir con sus estándares. Por lo tanto, la perspectiva de que Shirou Yukira obtuviera un clasificado solo a través de la influencia era minúscula, dejando solo una única opción que también era una verdad. Un chef cuya cocina el mismo Sensaemon no pudo calificar. Fue un shock que se extendió por todo Totsuki, y tanto los profesores como los principales estudiantes hablaron de ello. Sin embargo, la persona en cuestión no tenía ni idea. Solo una pregunta rápida, ¿pero este lugar es realmente solo para mí?, preguntó inseguro. La mujer que lo guiaba se apresuró a asentir con la cabeza. Efectivamente, esto es incluso parte de una propiedad privada de la tierra, aclaró la mujer con admiración. No muchos en Totsuki tenían tanto derecho a vivir en un lugar así, lo que hacía que los pensamientos que otros tenían sobre Shirou Yukira se dispararan aún más. El trato entre él y el estudiante promedio en Totsuki era demasiado diferente para ignorarlo. Prácticamente a todos los profesores se les informó que durante un cierto periodo de tiempo, el mismo Shiro estaría exento de cualquier tipo de expulsión durante las clases culinarias. Sensaemon había impuesto esto entre el personal de Totsuki debido a su favor por Saiba, y por el hecho de que Saiba le había dicho que Shirou solo había comenzado a cocinar profesionalmente recientemente. La corta duración en la que estuvo exento de expulsión fue para darle tiempo suficiente para encontrar su camino de cocina y adaptarse a la vida en Totsuki. La villa aislada se hizo de la misma manera para permitirle a Shiro el tiempo para practicar en soledad. Sin embargo, las buenas intenciones de los poderes superiores siempre fueron especuladas a fondo por las masas de abajo y, a veces, la ignorancia y la envidia podían conducir a una tonta mala interpretación. Cuando Shiro escuchó las palabras de la mujer y notó el brillo en sus ojos, un escalofrío recorrió involuntariamente su espalda. Entonces gracias, terminó tartamudeando torpemente, frunciendo el ceño cuando notó que ella solo estaba mirando. ¿Pero hay algo más que necesites? Ah, no, lo siento, respondió la mujer nerviosa. La blusa de color azul marino que llevaba alrededor de los hombros se alborotó cuando agitó las manos frente a ella avergonzada. Para ser honesta, ella era una estudiante de segundo año y solo se le había encomendado la tarea de guiar a Shiro a una de las villas de Sensaemon por conveniencia. Era solo que no solo asumió que el dominio del chef de Shiro era más que excelente, sino que rápidamente se dio cuenta de que él tampoco era exactamente mal parecido. Por la edad que había visto en su solicitud, debido a su trabajo de medio tiempo como pasante en la Academia Totsuki, había visto que su edad era idéntica a la suya, lo que significa que sus habilidades eran muy superiores a su corta edad. Era demasiado inspirador que se hubiera perdido mientras miraba los tranquilos ojos color bronce de Shirou. Lo siento, repitió de nuevo, inclinando la cabeza. Será mejor que me vaya entonces. Se fue en ese mismo momento, una combinación de caminar y correr que parecía un poco extraña a los ojos de Shirou, pero él no lo cuestionó y en su lugar, se quedó mirando su nueva residencia, sin darse cuenta de los problemas que eventualmente le traería. Y el título por el que eventualmente sería conocido. El primer asiento fantasma. Gracias por leer. Patreon. com/Parcasius. Fate in Time debería haber salido el jueves, pero me encontré con un par de complicaciones esta semana. Aunque debería salir pronto. Capítulo 6. Primer cuchillo. Parte 3. La vida en la Academia Totsuki era algo diferente a lo que estaba acostumbrado. De hecho, era bastante extraño que el fervor de las miradas dirigidas a él fuera tan intenso, pero la expectativa dentro de ellos lo era mucho más. Apenas podía entenderlo. Sin embargo, considerando todas las cosas, era bastante fácil ignorarlo debido al relativo aislamiento de la villa otorgada para su uso dentro de los terrenos de la academia. El sonido de un cuchillo golpeando una tabla de cortar resonó en una mañana tranquila, los pájaros afuera cantaban junto a un estanque de agua. Por supuesto, la fuente de este sonido era él mientras cortaba constantemente una hilera de vegetales en pedazos antes de colocarlos en un tazón vacío usando el extremo plano de sus utensilios y su mano.
Por mucho que no podía negar que disfrutaba de su actual estilo de vida idílico de simplemente cocinar todo el día, también estaba considerando cómo debería asignar algo de tiempo para promover su propia hechicería. Sensaemon, el director de la Academia Totsuki, ya le había informado que no necesitaba asistir a clases por el momento para mejorar su cocina antes de cualquier tipo de evaluación, y como tal, actualmente tenía mucho tiempo libre en sus manos. Sin embargo, considerado como una persona, no hizo promesas vacías. Una vez les había dicho a Soma y Hoichiro que intentaría resolver las cosas, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Además, Sensaemon ya había llegado al extremo de hacer que su estadía en Totsuki fuera más cómoda, lo que significaba que tenía que hacer algo a cambio. Ergo para practicar su cocina. Algo que ciertamente no era un gran problema para él, que ya había tenido que alimentar lo que había sentido o superado incluso el apetito de un león en el cuerpo de una mujer de tan pequeña estatura en el pasado. Tomando las verduras, las movió hacia un plato de carne picada de manera similar, tiras de pechuga de pollo y carne tierna de piernas separadas por una división de 1 pulgada de ancho. A un lado había un tazón de masa hecho con una variedad de especias, huevos y flores mezcladas uniformemente con un batidor que ya había lavado y guardado. Continuó cocinando en la tranquilidad y el ambiente que le otorgaba la villa, mientras contemplaba en su mente el tema de la distribución del tiempo. La hechicería no era algo a lo que pudiera imaginarse a sí mismo renunciando, no después de cierto evento que le había ocurrido en el pasado conocido como la Guerra del Santo Grial, que solidificó sus creencias. Más aún cuando se había enfrentado y rechazado la manifestación misma de un yo futuro que se había derrumbado ante sus ideales, incapaz de recordar la razón misma por la que había comenzado su largo viaje. Era simplemente la aspiración de un niño que no tenía más que la envidia de lo que había visto en ese día, donde lenguas de llamas parpadeantes se extendieron hacia un cielo rústico. El único sobreviviente de una tragedia que cayó sobre una ciudad de miles. Solo porque algo estaba bien, no significaba que fuera correcto. Si era imposible salvar a todos, entonces encontraría una alternativa. El cuchillo cayó, produciendo un golpe sordo cuando cortó suavemente las ranuras de la tabla de cortar y despegó una capa de mantequilla que usó como aceite para la sartén sobre el horno. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de la peculiaridad de sus movimientos, rastros sutiles de energía mágica corriendo por sus brazos y dentro de su cuchillo antes de regresar a sus ojos. Al igual que la mantequilla que se estaba derritiendo en la sartén, las otras verduras y la carne que había cortado estaban inundadas sin saberlo con esta misma energía mágica. Para él, nunca había importado realmente qué ingrediente usaba al cocinar. Antes, cuando todavía vivía con Kiritsugu, el hombre no se había esforzado mucho en seleccionar las mejores opciones cuando se trataba de comestibles y, como tal, a menudo regresaba con frutas y verduras demasiado maduras o carne y pan añejos. Naturalmente, su yo más joven nunca se quejó, pero al mismo tiempo esos ingredientes mediocres producían continuamente sabores y texturas asombrosamente hermosos y exquisitos. No era algo en lo que realmente hubiera pensado entonces, y era lo mismo en el presente. Todo lo que le importaba cuando cocinaba era la anticipación de ver la calidez que llegaría a los rostros de sus amigos y familiares. Eso fue todo lo que importaba. Por lo tanto, lo que había estado sucediendo era algo que su cuerpo estaba haciendo a nivel subconsciente incluso desde una edad temprana. Un arte de magia basado en la cocina que incluso él desconocía, pero que era el principal candidato debido a su disposición y habilidades únicas. De hecho, una espada generalmente no tiene que usarse a favor o en contra de la violencia, pero tal vez podría usarse de una manera más amistosa. Una sonrisa irónica apareció en su rostro cuando una alerta sonó en su cabeza desde el campo delimitado, una especie de barrera mágica que separa el interior del exterior mediante una línea divisoria que había establecido alrededor de la villa. La villa era su residencia actual, y debido a que él era la única persona que vivía dentro de ella, ya había hecho planes para convertir uno de los edificios de almacenamiento en el taller de un mago temporal. Dijo que era temporal ya que no estaba seguro de su estado actual dentro de la academia y no sabía si se le pediría que se mudara nuevamente en una fecha posterior. Aún así, el hecho de que ya había colocado un campo delimitado, reveló que era solo cuestión de tiempo antes de que reanudara su práctica de hechicería.
Esto nuevamente lo condujo a su contemplación anterior sobre la distribución del tiempo en su día. Dejando sus suministros y utensilios de cocina, suspiró mientras se dirigía hacia la entrada de la villa. El campo delimitado que había creado era solo del tipo más simple. La mayoría de los magos del mundo atesoraban sus talleres y nunca permitirían que nadie más que ellos mismos pusiera un pie en él. En parte por cansancio y más por desconfianza hacia otros que puedan robar su investigación. Era por eso que los magos no permitían que otros magos visitaran sus talleres personales y hacían todo lo posible para establecer defensas letales si era necesario. Por supuesto, él no era el mago promedio. En cambio, la única configuración del campo delimitado alrededor de la villa era el sistema de alerta estándar que le informaría cuando otros se acercaran. En cuyo caso, ahora que estaba en Totsuki, bien podría ser otro miembro del personal de la escuela u otro de sus estudiantes. En cualquier caso, no quería tratar con ellos cuando insistían continuamente en que revelara sus antecedentes o habilidades ocultos que le permitirían eludir las propias reglas de Totsuki. Hubo una vez en que se había frustrado lo suficiente como para decirlo literalmente de frente. Él solo venía de una familia normal, aunque algo excéntrica si contara con Kiritsugu y Taiga en el redil. El resultado: no le creyeron y se mostró reacio a incluir a Soma en sus problemas, por lo que decidió voluntariamente no hablar sobre su relación. Por supuesto, sus constantes negativas a revelar la verdad solo lo convirtieron en un misterio para los demás. Sin embargo, aparte de su hechicería, no había nada misterioso en él. Fue con esto en mente que endureció su expresión y resolvió rechazar a quienquiera que estuviera en su puerta en ese momento. Sin embargo, en lugar de abrir la puerta de inmediato, pensó que tenía que hacer algo para evitar que este problema volviera a ocurrir. Como tal, no importa cuántas veces la gente afuera golpeó o torció el timbre, lo ignoró mientras esperaba la oportunidad perfecta. El mismo punto en el que uno casi pierde la paciencia debido a la frustración y la incomodidad de estar parado afuera durante casi media hora sin ningún motivo y simplemente se fue. Por supuesto, cuando se trataba de él, nada salía bien. No importa cuánto tiempo esperó, de minutos a horas, las siluetas que podía ver a través de una sección de vidrio borroso en otra parte de la villa nunca se fueron, más bien podía sentir su persistencia y una mala especie de premonición. Bien, si así iba a ser, entonces él ya había ido demasiado lejos como para retroceder ahora. Se paró junto a la puerta corrediza, hinchó el pecho antes de asentir con la cabeza y extender una mano hacia la manija. Por última vez, dijo abriendo la puerta con expresión severa. Ya no estoy interesado en hablar contigo. No tiene sentido que sigas. Su voz murió en su garganta. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, cuando el amargo sermón que había planeado decir, desapareció de su mente mientras miraba la cara crispada frente a él. Era la misma sonrisa espeluznante. La que parecía estar complacida con él, pero en realidad estaba planeando algo relacionado con su desgracia. Su chaqueta roja era la misma, e incluso las colas de caballo que llevaba en la cabeza hacían juego con la imagen de mujer que tenía en mente. Lo que hizo que la situación fuera aún más real para él fue la simpatía que podía ver en la otra mujer de baja estatura de pie con la espalda recta y el pelo rubio recogido en un moño. Pensando en lo que acababa de hacer y en el temperamento relativo de la mujer que tenía delante, sus piernas comenzaron a tambalearse mientras retrocedía. Una inquietud en su rostro que no podía haber sido fingida. El miedo nubló su mente, la puerta se cerró por reflejo, un gruñido irritable resonó en sus oídos al momento siguiente junto con el sonido de la puerta abriéndose a la fuerza. En el tiempo que has estado fuera, has desarrollado algunas agallas, ¿no es así, Shiro Emiya? Esto es un malentendido, tartamudeó, luciendo como si se hubiera tragado un limón. Vaya. En todo caso, sus palabras solo parecieron causar que la sonrisa en el rostro de la mujer frente a él se volviera más inquietante. Ella era Rin Tosaka, una compañera suya en la escuela secundaria, que era la última de una línea de magos que residían en Japón.
Conocida como una familia fundadora de la Guerra del Santo Grial, la línea Tosaka estaba a cargo de toda la actividad espiritual dentro de Fuyuki después de que la Asociación de Magos le otorgara el título de segundo propietario. Su relación entre ellos fue bastante ambigua y difícil al principio, pero los eventos de la Guerra del Santo Grial los habían acercado más. Como tal, no fue difícil para él determinar que ella estaba lejos de perdonarlo. Su cabello negro ya comenzaba a flotar mientras rastros de energía mágica inundaban su forma, el profundo cerúleo de sus ojos no revelaba piedad. «Me has tenido parada aquí durante casi 4 horas», comenzó lentamente, con un dedo apuntando hacia adelante. «¿Qué tal si vas y tomas un gander para reflexionar?» Rastros de magia maldita en forma de luz negra teñida de rojo comenzaron a arremolinarse en la punta de su dedo. Su boca se cerró, entendiendo que nada de lo que pudiera decir funcionaría. Después de todo, Rin obviamente se estaba desahogando. Afortunadamente, una mano gentil rodeó la de Rin y disipó la creciente magia. Era saber, Arturia Pendragon, la mujer y el espíritu heroico que había convocado por magia y que había luchado a su lado en la guerra del Santo Grial. Aunque ahora eres mi maestro Rin, no permitiré que traigas a mi Shirou. No, me refiero a dañar a mi antiguo maestro. Arturia comenzó fuerte, pero su voz comenzó a decaer cerca del final. Aún así, no cambiaba el hecho de que ella lo había salvado del peligro. Interiormente, ya había decidido que le iba a preparar un festín por este favor. Además, había algo acerca de ver comer a Arturia que lo cautivaba. Como se mencionó antes, Arturia era de baja estatura, apenas alcanzando la altura de sus hombros. Sin embargo, ella era una persona muy atrevida con una personalidad decisiva. Solo sus ojos verde azulado reflejaban este hecho, nunca mostrando signos de ser reservados o vacilantes, sino que siempre tenían un carácter fuerte. A diferencia de Rin, que vestía un fino abrigo rojo, ella vestía un vestido blanco con cordones como tirantes, debido a la humedad relativa de la temporada de verano. ¿Por qué siempre eres tan suave con él? Rin se quejó haciendo un puchero. Él también te hizo esperar. Y debe haber tenido sus razones, respondió Arturia tranquilizadoramente. Bendice su alma. Definitivamente iba a devolver este favor de una forma u otra. Con la intervención de Arturia, se apresuró a explicar sus confusas circunstancias a los dos y rápidamente los invitó a pasar. Sentadas en la sala de estar, Rin y Arturia contaron cómo se habían ausentado de la torre del reloj debido a su preocupación por él. Fue con una expresión pesada y petulante que Rin también contó cómo se había deshecho de cierto rubio de cabello perforado que la había estado siguiendo desde Londres. Su labio se crispó después de escuchar los comentarios de Rin, pero entendió que Rin nunca se llevaría bien con la otra persona de la que estaba hablando. Esto no era exactamente algo con lo que quisiera lidiar en este momento, así que simplemente se mantuvo en silencio y le permitió disfrutar de su pequeña victoria. Hablando de eso, en realidad apreciaba el sentimiento de Rin y Arturia de visitarlo para ver cómo estaba. Así es como es, dijo Rin cruzando los brazos. Estaremos a tu cuidado hasta que resuelvas tus problemas familiares y estés listo para regresar a la torre del reloj. Arturia asintió ante las palabras de Rin y lo miró fijamente cuando notó que estaba a punto de refutar, queriendo decir que estarían perdiendo el tiempo de investigación. Sé lo que estás pensando, dijo Rin distraídamente mientras levantaba una ceja. Al quedarme aquí, obstaculizaré mi propio progreso en la hechicería. Bueno, considerando el relativo aislamiento de este lugar, no debería haber mucho problema si investigo aquí. Y no puedes negarte. Su boca una vez más se cerró. Sí, esta era definitivamente la Rin que recordaba. Y si Arturia también era la misma, entonces sabía lo que tenía que hacer para pagar su favor anterior. Le sirvió toda la comida con la que había estado practicando desde la mañana. Fue una montaña literal que hizo que los ojos de Arturia brillaran mientras él asentía con la cabeza y hacía un gesto de que era todo suyo. Justo cuando estaba a punto de tomar asiento, la puerta sonó una vez más, el campo delimitado que había configurado lo alertó de una nueva llegada. Te dije que esto sucede con demasiada frecuencia, dijo, tratando de transmitir su punto de vista a Rin, quien solo se burló con indignación. Evitando sentarse, caminó hacia la puerta de nuevo. Rin lo siguió mientras Arturia estaba contenta con atiborrarse de sus ofrendas.
Al abrir la puerta, se encontró con la visión de un típico yankee delincuente. Tenía el cabello largo y rubio sucio peinado hacia atrás y un par de ojos dorados enmarcados por anteojos rectangulares. Se colgaban varios tipos de joyas alrededor de su cuello o se colocaban en sus manos y muñecas, las más llamativas de las cuales eran un collar de cadena de cuerda y un reloj estilo Rolex. Shirou Yukira, ¿sí? Realmente no me importa de ninguna manera, dijo el hombre de manera uniforme. Mi nombre es Eisan Etsuya, y he venido a comprar este edificio con una propuesta justa. Levantó una ceja ante las palabras de Eisan, pero sabía que no podía vender el lugar ahora con la llegada de Rin y Arturia. La ubicación en sí era necesaria para permitir que Rin y él mismo continuaran investigando su hechicería. Sacudió la cabeza. Lo siento, pero no está a la venta. Un destello agudo entró en los ojos de Eisen, que habría sido indetectable si no hubiera estado prestando atención. Sin embargo, Rin se opuso de inmediato a cualquier cosa que Eisen tuviera que decir. Eisen le recordaba demasiado a Shinji Matou, alguien a quien alguna vez había conocido. ¿Por casualidad sabes lo que implica ser miembro del Elite Ten de Totsuki? Presionó Eisen, con una sonrisa de negocios en su rostro. Sin embargo, por las expresiones en blanco que Eisen recibió en respuesta, la respuesta en sí ya estaba clara. Sus cejas se fruncieron. Mira, si no tienes nada más que decir, ¿por qué no te vas? Dijo Rin, agitando una mano con desdén. La frente de Eisen se torció, una pizca de ira brotó de su interior ya que siempre había sido de mal genio. Aunque Eisen tenía muchas tácticas diferentes que pensó que podía emplear, la primera que le vino a la mente seguía siendo la más simple. Entonces no importa. Incluso si tienes un estatus especial, hay una cosa que todavía es universal en Totsuki, un Shokugeki. Eisen no tuvo más remedio que decir después de un momento de contemplación. Un Shokugeki en Totsuki Academy o un duelo de cocina era un desafío formal entre estudiantes y chefs para resolver discusiones y debates personales a través de una competencia entre destrezas culinarias. Por supuesto, había ciertas condiciones para iniciar tal desafío, pero no fue algo difícil de lograr para Eisen. La única condición difícil era conseguir que la otra parte estuviera de acuerdo. Bueno, ¿qué te parece? Eisen comenzó a incitar. Si gano, esta villa estará bajo mi influencia de ahora en adelante, y si ganas, puedes tomar el dinero que te ofrecí. Rin, que no había estado muy interesada hasta este punto, aguzó el oído, un fervor brotó de su interior. E inmediatamente jaló a Shiro a un lado y le susurró al oído. Espera, ¿puedes ganar dinero con esta cosa de Shokugeki? Ella preguntó sondeando. De hecho, ni siquiera esperó a que él respondiera antes de llamar tentativamente a Eisen tartamudeando, con una sonrisa forzada en su rostro. ¿A de cuánto dinero estamos hablando aquí? Ella preguntó. La forma de hechicería de Rin se basaba en gran medida en joyas y gemas. En cuyo caso, era extremadamente difícil adquirir grandes cantidades sin amplios fondos, y esta siempre había sido una de sus mayores preocupaciones. Por lo tanto, cualquier cosa que tuviera que ver con ganar dinero era su máxima prioridad. A juzgar por el tamaño de esta villa y cuánto esfuerzo se necesitará para convencer a Sensaemon de que entregue esta villa, estimo que tiene un valor de entre 3 y 6 millones. Eisen frunció el ceño después de hablar, internamente reacio a admitir que estaba un poco desconcertado por el celo y la intensidad de la mirada acalorada de Rin. Era como si no lo estuviera mirando a él, sino a una mina de oro con la forma en que sus ojos parecían convertirse en signos de dólar. Aún así, era un profesional. Todo lo que hizo fue retroceder 7 pasos en silencio y mantener una palma sudorosa sobre el número de emergencia de su teléfono celular. Y no tenía miedo, solo estaba preparado. De 3 a 6 millones, Shiro escuchó a Rin murmurar para sí misma aturdida, sin gustarle cómo iba esta conversación. Como tal, mordió la bala y decidió simplemente decir lo que pensaba. De todos modos, nunca fue alguien que se dejara seducir por el dinero. Por muy tentadora que sea tu oferta, él acepta. Rin dijo con vehemencia, recordando las habilidades culinarias de Shirou, y sin querer creer que perdería. En este punto ya estaba contando el efectivo con las manos en su mente. Rin. Dijo con fuerza, tratando de disuadirla. Confía en mí en este Shiro y patéale el trasero.
Míralo, básicamente es solo un mono, ¿cómo es posible que cocine mejor que tú? El dinero ya está en la bolsa, ¿por qué querrías perderte ese trato? Mientras tanto, Eisen se burlaba internamente, pero mantenía una expresión neutral. No era como si estuviera planeando perder algo de todos modos. Eventualmente, Shirou cedió ante la persistencia de Rin. Eisen sonrió. Bien, entonces está arreglado. Tendremos nuestra pelea dentro de una semana para saldar nuestras cuentas. Ahora, si me disculpan, yo. La voz de Eisen se apagó cuando apareció Arturia, asomando la cabeza con curiosidad por la esquina del marco de la puerta que conducía a la sala de estar donde acababa de terminar de consumir su comida. Eisen estaba literalmente congelado, sus ojos se centraron únicamente en Arturia y la gracia natural y la elegancia que exudaba. No ayudó que sus mejillas estuvieran algo hinchadas por comer, haciéndola lucir mucho más entrañable. Un rubor rojo se abría paso lentamente por el rostro de Eisen y, para desconcierto de todos, Eisen se fue rápidamente sin decir una palabra más, a pesar de su bravuconería anterior, una rigidez en sus pasos. Arturia miró inexpresivamente a Rin y Shirou antes de hacer la pregunta en la mente de todos. ¿Qué está pasando exactamente? Gracias por leer. Patreon.com/Parcasius